¿Qué tal? Angemón con ustedes, compartiendo después de mucho tiempo este video. Y bueno, yo entiendo que parecerá como que un poco fuera del tiempo. Yo entiendo, septiembre, mes de la Biblia, o hasta en la tercera semana del tiempo ordinario. Pero más que eso, yo les quiero compartir un testimonio que seguramente nos ayudará mucho, indiferentemente del tiempo litúrgico o de las situaciones en las que nos encontramos. Y bueno, yo lo hago precisamente para esto, compartir un testimonio, y espero que tú, que amablemente me escuchas, pues te pueda servir. Es para presentarles esto. Bueno, este es un proyecto que pues terminé hace poco, un par de meses, en realidad unas semanas. ¿Y cómo fue que me animé a llenar de notitas, de papelitos una Biblia así? Bueno, resulta que desde hace años pues he estado buscando un ejemplar, una traducción, sobre todo una traducción que se acomodara a ciertos requerimientos que yo buscaba. Una Biblia que recopilara algo que sea escuchable, legible, compartible, y al mismo tiempo no perdiera el hecho de que pues la palabra se estudia, se escudriña, que no te quiera querer aclarar todo, y por querer aclarar todo pues termine haciendo una traducción un poco feíta, ¿no? Bueno, suena muy crítico de mi parte, pero eso era en el fondo lo que estaba buscando. Y entonces, buscando aquí y allá, conociendo lo que hay en las casas de la gente, conociendo las disponibilidades que hay en nuestra iglesia de traducciones, pues primero pues, me enamoré de una traducción mexicana del padre Agustín Magaña. La, esa Biblia la edita Ediciones Paulinas. Claro, vienen vosotros, pero creo que para una persona que no le se le hace muy difícil, pues está muy bien. Y entonces en un ejemplar de esta empecé a meter notitas. Esas notitas, en el fondo, lo que yo quería hacer era relacionar acontecimientos que están pasando ahora en nuestro tiempo, pues con lo que Dios nos regala en la palabra. Nosotros católicos entendemos que la palabra de Dios es mucho más que la escritura, porque es el hecho de la revelación misma. Por eso hablamos de escritura y tradición, ¿verdad? La misma Sagrada Escritura habla de escritura y tradición. Tradición con T mayúscula. No confundamos las costumbres culturales con tradición. Eso viene en la de Iberboom. Luego haré algún video de eso. Y pues la palabra es viva y eficaz, y se puede encarnar en cualquier tiempo, ¿no? Es más, de alguna manera estamos invitados todos a vivir con la palabra, a hacer vida la palabra en nosotros, de manera cuando alguien conozca de nosotros digan, ah, como aquello que dice la escritura, o si no se conoce la escritura, pues como dice Mateo, brillen sus obras de modo que los que las vean den gloria al Padre de los cielos. Bueno, pues como dice un célebre dicho, una cosa llevó a la otra, fui conociendo. em, esa Biblia que les comento que fui rellenando de notitas, sobre todo de acontecimientos, de noticias, y de pequeños testimonios, la terminé regalando. Se la regalé a una señora del grupito de la capilla de San José. Ella me la intercambió, me dio una edición de la misma, porque ella quería ver lo que yo había subrayado. Ella no se atrevía a subrayar, quizás por un poco de respeto y también de pudor, pero también porque a lo mejor no sabría cómo hacerlo. Y al principio yo tampoco, ¿eh? ¿Qué le pongo? Si ya la palabra de Dios, la Biblia, la que contiene las Sagradas Escrituras, ya es bastante amplia en sí. Leyéndola dos veces no me va a decir lo mismo, porque yo vivo situación diferente y Dios se da cuenta de eso y me quiere decir algo diferente. Pues aún así, me animé a hacerlo. Y, y bueno, en ese sentido yo les comparto que también soy un poquito de mente abierta. Nosotros sabemos, católicos, apostólicos, romanos, que se puede dialogar perfectamente con gente que no es católica. eh,
y tomar lo bueno, bello y verdadero, indiferentemente de las posturas diferentes o contrarias que tengamos. Y entonces yo vi en un canalito de una muchacha de aquí de México que se llama EduBiblia. EduBiblia se llama el canal. Que ella no se metía en tanto cuestión doctrinal, pero con sus videos, por cierto, sube uno cada chorrocientos años cuando los planetas se alinean y por fin le llega. Pero bueno, lo entiendo porque preparar lo que ella intenta es simplemente ver progresos en lo que ella misma va viviendo y da el testimonio de cómo nos debemos de enamorar, de cómo vale la pena todo el esfuerzo que hagamos para enamorarnos de la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Y no es un mensaje meramente evangélico protestante. Recordemos que el Papa Francisco nos dio una carta este año 2020 que se llama Scripturae Sacrae Affectus, que es, por así decirlo, como el testimonio de San Jerónimo, el traductor célebre de nuestra iglesia, que pasó de los textos a lo que conocemos como la Vulgata. Bueno, entonces, amar la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Y entonces, de alguna manera yo dije, bueno, es bueno conocerla sabiendo lo que dice. ¿Y cómo sabemos lo que dice? Bueno, es lo que nos enseña la iglesia, los que el Señor dejó para que nos transmitieran lo que dice nuestros sagrados pastores. Entonces tenemos Sagrada Escritura, la tradición, entendida como la tradición oral apostólica, y el magisterio. Y de alguna manera me animé a empezar a hacer esto. Y luego, adentrándome en este mundo gracias a Ciudad Estudo, a Pelícano Televisión y a estas iniciativas de gente que se anima a compartir de su fe, de su testimonio, de hacer observaciones, de platicar, de defender, ¿por qué no? Porque también hay quien hace apologética. Mal que bien, es bueno, es buena la iniciativa. Muchas cosas se pueden mejorar siempre, todos podemos mejorar. Y entonces me di cuenta que la palabra defendida, la palabra enseñada, no siempre es palabra celebrada, no siempre es palabra orada, no siempre es palabra vivida. Y todo eso tiene que ser la palabra de Dios que enseñamos y la defendemos. También hay que celebrarla y sobre todo hay que vivirla, encarnarla, de manera que nosotros seamos efectivamente lo que de alguna manera ya somos, pero que lo hagamos de manera activa, pues parte de la historia de salvación que es cierto, tiene su culmen en las escrituras y se cierra en la revelación pública con la muerte de los últimos de los apóstoles, sí lo entiendo, pero que esa historia de salvación sigue desarrollándose hoy, contigo, conmigo, con nosotros. Y entonces ya no tendremos un montón de libros culturales que son como raros porque las culturas son raras, incluso un poco grotescas en algunos detalles o detallitos muy extraños o bueno, no es un libro de curiosidades. Es una persona que nos habla a través de una escritura. Jesucristo, el Verbo encarnado. Y bien, yo me animé a hacer esto porque en uno de los videos de esta muchacha que les digo de EduBiblia, ella tocó una Biblia que se llamaba Biblia de Integridad para hombres. Ella siendo mujer, pero le llamó la atención el tema. ¿Cuánta necesidad tenemos de seguir conociendo qué es la integridad? ¿Qué es la coherencia interna de nosotros mismos? ¿Qué es la santidad? Y el Papa Francisco nos regaló un escrito que él mismo lo dice, no es un tratado exhaustivo, pero es un muy buen documento, una muy buena herramienta para esto. Gaudete et exultate. Y bueno, eso es lo que hice. Tomé las citas, las referencias, no todas vienen explícitas, les voy a decir. Algunas
son palabras que dices, ah, como este pasaje que he escuchado. Pero la mayoría de alguna manera sí están ahí. Entonces me animé a hacerlo y bueno, este es el resultado. Y me di cuenta de que se puede crecer en una espiritualidad de la Sagrada Escritura. Bueno, la Sagrada Escritura debe estar en todas las espiritualidades, pero vale la pena proponer el ejercicio que hace como el oficio de lectura. Hacemos alabanzas con los salmos, con los cánticos, muy bien, pero después hay una lectura bíblica y una lectura del Sagrado Depósito, del Magisterio, en el fondo las dos se entrelazan porque lo que dice la Sagrada Escritura es puesto al día, de alguna manera es explicado en el tiempo del que le escribe. Y entonces te das cuenta cómo la prueba es viva y eficaz. El Señor realmente sí se nos reveló y nos dio lo necesario para la salvación. Y se nos sigue poniendo en diferentes palabras, en el magisterio vivo. Y entonces, yo les recomiendo este ejercicio. Parece difícil. En realidad, solamente requiere de algo de tiempo. Conseguir por ahí, incluso gratuitamente en internet, está en Vatican.va los documentos del tema que yo quiera tocar. Recientemente estuve haciendo unos apuntes de el credo del pueblo de Dios de San Pablo VI, que es una solemne profesión de fe, que es a fin de cuentas como desarrollar el credo, pero en palabras actuales. Y lo estuve relacionando con las citas de la Escritura, porque me di cuenta que hacía falta afirmar quién es Pedro, quiénes son sus sucesores ahora con este tiempo de tanta intriga hacia el Papa. Y, y yo mismo me he dado cuenta que he crecido con este ejercicio porque hay sentido, pero sobre todo hay necesidad de escuchar al Señor que se nos revela, de escuchar la palabra de la iglesia que habla a partir precisamente de lo que su esposo Jesucristo le ha dicho. Y de que esa necesidad también es mía. Porque si yo quiero encarnar lo que el Señor nos dijo, pues tengo que conocer qué fue lo que nos dijo. Se puede hacer de esta manera rimbombante. Pero creo que incluso tomando los solos evangelios y leyendo diario, aunque no lo llenes de notitas, las notitas ayudarán bastante para cuando a uno se le olvide, porque uno es muy olvidadizo de memoria. eh, y a veces se le pierde. Pero todos estos ejercicios, las notitas, el recopilar, es como una manera de ir pues adentrándose, de ir experimentando cómo es encontrarse con Dios a través de su palabra. Y de esta manera, pues también nace la necesidad de compartirlo y te das cuenta que la manera de compartir no solo es en la defensa, claro que hay en la defensa de la fe una oportunidad enorme, pero sobre todo en la celebración. Hay tanta gente que necesita un consuelo que va a encontrar en los hermanos que celebramos juntos al Señor, que con su presencia nos consuela. Y que incluso, es cierto, empezamos a buscarlo por ser, a buscar los consuelos del Señor, pero después Él mismo nos enseña que lo busquemos a Él, que es el Señor de los consuelos, y no tanto a sus consuelos en sí. Bueno, pues no es la única. Ya me quedé con esta técnica, es algo genial. Así como en esta, pues ya tengo esta otra. Esta fue una Biblia que me dio una muchacha. Yo se la intercambié por otra edición grande, de letra grande. Y esta Biblia le faltan hojitas. Y se las he puesto. Y aquí voy a vaciar lo que vaya tomando de apuntes de la Fratelli Tutti. Pues con el mismo objetivo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con llenar de notitas? No. Enamórate del Señor que quiso comunicarse con nosotros por medio de su palabra. Y que
la misma palabra, su mismo verbo se encarnó, Jesucristo, y que nos invita a que nosotros lo encarnemos. Puedes hacerlo con notitas, puedes escribirlo, pero ante todo, celebrémoslo, vivamos, orémoslo, encarnémoslo. Así la defensa, así la enseñanza, la catequesis, no serán un mero procedimiento, serán parte natural de ese encuentro. Muchas gracias, Dios los bendiga y seguimos en contacto.